Bienvenidos a un nuevo episodio de La Macabra Historia. Hoy les traigo una historia que ha permanecido oculta entre las páginas olvidadas de la historia de Texas. Una historia de codicia, engaño y horror que tuvo lugar en 1847, cuando Texas apenas comenzaba a formar parte de los Estados Unidos. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de las hermanas Hernández, dos mujeres que bajo la fachada de amabilidad y hospitalidad escondían un secreto tan oscuro que, cuando fue descubierto, estremeció a toda la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Antes de comenzar, te invito a que te pongas cómodo, cierres las puertas y apagues las luces. Lo que vas a escuchar no es una historia para los débiles de corazón. Si eres amante de las historias macabras basadas en hechos reales, no puedes perderte ni un segundo de este relato. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque descubrirás detalles escalofriantes que jamás se han contado en otros canales. Y si es la primera vez que nos visitas, te doy la bienvenida a La Macabra Historia, el canal donde revelamos lo que personas reales descubrieron, conocieron o sobrevivieron y lo que nos pueden enseñar hoy en día. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Además, comparte este video con aquellos amigos que disfrutan de las historias que te ponen la piel de gallina. Ahora sí, comencemos con esta perturbadora historia. En 1847, la región de Texas que bordeaba con México era un territorio hostil y peligroso. La reciente anexión a los Estados Unidos tras la guerra con México había dejado un ambiente de tensión y desconfianza entre ambos lados de la frontera. En este contexto de inestabilidad, la pequeña población de San Elizario, a orillas del Río Grande, se alzaba como un oasis para los viajeros que cruzaban el implacable desierto. En las afueras de este pueblo, a unos 3 kilómetros siguiendo el camino principal, se encontraba una modesta pero acogedora posada llamada Las Flores del Desierto. El establecimiento era propiedad de las hermanas Hernández, Magdalena, de 32 años, y Josefina, de 28. Ambas eran conocidas por su belleza, su hospitalidad y su excelente comida, que combinaba sabores mexicanos con influencias españolas. La posada contaba con 10 habitaciones, un comedor amplio y un establo para los caballos de los huéspedes. Era el único lugar donde descansar en varios kilómetros a la redonda, lo que la convertía en parada obligatoria para comerciantes, exploradores, buscadores de oro y aventureros que transitaban entre México y los Estados Unidos. Las hermanas Hernández habían llegado a Texas 5 años antes, en 1842, procedentes de Durango, México. Según contaban a sus huéspedes, habían huido tras la muerte de sus padres durante un ataque de bandidos. Con el poco dinero que pudieron reunir, compraron aquella propiedad abandonada y la transformaron en un negocio próspero. Magdalena, la mayor, era la que llevaba las cuentas y administraba el negocio. Alta, de cabello negro azabache siempre recogido en un moño impecable, tenía una mirada penetrante y una sonrisa calculadora. Hablaba perfecto inglés y español, lo que le permitía comunicarse con todos los viajeros independientemente de su origen. Josefina, por su parte, era la encargada de la cocina y el mantenimiento de las habitaciones. Más baja que su hermana, de rostro redondo y expresión aparentemente inocente, era conocida por su risa contagiosa y su habilidad para hacer sentir a los huéspedes como en casa. A diferencia de Magdalena, Josefina parecía más tímida y reservada con los extraños, aunque siempre amable. Lo que nadie sabía era que detrás de aquella fachada de normalidad y hospitalidad, las hermanas Hernández ocultaban un oscuro secreto. Un secreto que comenzó a gestarse la noche en que recibieron a su primer huésped adinerado, Harold Thompson, un comerciante de Boston que viajaba con una considerable suma de dinero para comprar ganado en México. Aquella noche de octubre de 1842, mientras Thompson dormía profundamente después de una generosa cena regada con vino, Magdalena entró sigilosamente en su habitación. Con un movimiento rápido y preciso, le cortó la garganta con un cuchillo de cocina,
La sangre brotó abundantemente, empapando las sábanas de lino blanco que Josefina había colocado esa misma tarde. ¿Está hecho?, preguntó Josefina desde el pasillo con la voz temblorosa. Sí, respondió Magdalena secamente mientras limpiaba la hoja del cuchillo en las sábanas. Ayúdame a llevarlo al sótano. Entre las dos, arrastraron el cuerpo del comerciante hasta una trampilla oculta bajo una alfombra en la cocina. El sótano, originalmente utilizado para almacenar alimentos, se había convertido en el lugar perfecto para ocultar su crimen. Cavaron una fosa, depositaron el cuerpo y lo cubrieron con cal viva para acelerar la descomposición y evitar los olores. Al día siguiente, cuando los empleados de la posada, un joven mozo de cuadra mexicano llamado Miguel y una cocinera anciana llamada Doña Carmen, preguntaron por el señor Thompson, Magdalena les informó que había partido temprano, antes del amanecer, para aprovechar el fresco de la mañana. Nadie cuestionó su versión. Después de todo, era común que los viajeros tuvieran horarios irregulares. Lo que sí notaron fue que, repentinamente, las hermanas parecían tener más dinero. Compraron nuevos muebles, mejoraron las habitaciones y hasta contrataron a un segundo mozo de cuadra. Los negocios van bien, explicaba Magdalena cuando alguien se atrevía a preguntar. Dios bendice a quienes trabajan duro. Pero Dios no tenía nada que ver con la súbita prosperidad de las hermanas Hernández. Lo que realmente había sucedido era que habían descubierto un método infalible para enriquecerse: seleccionar cuidadosamente a sus víctimas, asesinarlas mientras dormían y apropiarse de sus pertenencias. Y así, con el paso de los meses, el sótano de las Flores del Desierto comenzó a llenarse de secretos enterrados bajo el piso de tierra. Uno tras otro, los viajeros adinerados que tenían la mala fortuna de hospedarse en la posada de las hermanas Hernández jamás volvían a ver la luz del día. Para 1845, las hermanas Hernández habían perfeccionado su método. No cualquier huésped era seleccionado como víctima. Tenían criterios específicos para minimizar riesgos. Buscaban preferentemente a hombres solitarios, comerciantes o buscadores de fortuna que viajaran con dinero en efectivo o joyas. Evitaban a familias enteras, oficiales del ejército o personas que pudieran ser buscadas inmediatamente. Preferían a extranjeros o viajeros de paso que no tuvieran conexiones en la región. Magdalena desarrolló un sistema para identificar a las potenciales víctimas desde el momento en que llegaban a la posada. Durante la cena, entablaba conversación con los huéspedes, haciéndoles preguntas aparentemente inocentes sobre su viaje, su destino y sus negocios. Con una memoria prodigiosa, recordaba cada detalle y posteriormente los compartía con Josefina para decidir quién sería el siguiente. «El hombre de la habitación 3», susurraría Magdalena a su hermana mientras preparaban la cena. «Lleva un reloj de oro y un maletín con al menos $500. Viaja solo hacia California y nadie sabe que está aquí». Josefina asentía, comprendiendo perfectamente el mensaje. Esa noche prepararía una cena especial para el huésped de la habitación 3, carne asada con una salsa picante que ocultaba el sabor de unas hierbas somníferas que cultivaba ella misma en un pequeño huerto detrás de la posada. Una vez que el huésped estaba profundamente dormido debido a los efectos de las hierbas, Magdalena entraba en la habitación. A veces utilizaba un cuchillo, otras, una almohada para sofocar a la víctima sin dejar marcas visibles. Con el tiempo, había aprendido a matar sin mancharse ni hacer ruido. Después del asesinato, Josefina se encargaba de limpiar meticulosamente la habitación, cambiando sábanas, fregando suelos y ventilando el espacio para eliminar cualquier rastro. Mientras tanto, Magdalena revisaba las pertenencias de la víctima, separando el dinero y los objetos valiosos de aquellos que podrían ser identificables o rastreables. Las joyas personalizadas, cartas o documentos eran quemados en el horno de la cocina cuando todos dormían. El cuerpo era trasladado al sótano durante la noche, cuando los empleados ya se habían retirado a sus habitaciones en una pequeña construcción anexa a la posada. Las hermanas habían acondicionado el sótano de manera que pudieran cavar fosas rápidamente.
tenían herramientas siempre listas y un sistema para cubrir los cuerpos con cal y tierra. «Es como plantar semillas», bromeaba macabramente Josefina mientras esparcía cal sobre un cadáver. «Pero estas semillas nos dan frutos inmediatos». Magdalena, más pragmática, llevaba un registro meticuloso de cada víctima en un pequeño libro de cuero negro que guardaba bajo una tabla suelta en su habitación. Nombre o descripción si no lo conocía, fecha, pertenencias valiosas y ubicación exacta en el sótano. Todo quedaba documentado con una precisión escalofriante. En los días posteriores a cada asesinato, las hermanas se aseguraban de tener una explicación coherente sobre la partida del huésped. A veces decían que había salido antes del amanecer, otras que había mencionado un cambio repentino en sus planes. Para evitar sospechas, ocasionalmente hasta encontraban alguna pertenencia sin valor que supuestamente el viajero había olvidado y la guardaban públicamente por si regresaba a buscarla. La posada comenzó a prosperar notablemente. Las hermanas ampliaron el comedor, añadieron 5 habitaciones más y contrataron a más personal. 2 muchachas para la limpieza, un cocinero asistente y un hombre para el mantenimiento. El aumento de personal suponía un riesgo, pero también les permitía atender a más huéspedes y, por tanto, seleccionar a más víctimas potenciales. Para 1847, Las Flores del Desierto se había convertido en una de las posadas más reconocidas de la región. Los viajeros hablaban de la excelente comida, las cómodas habitaciones y la amabilidad de las hermanas Hernández. Nadie sospechaba que bajo aquella reputación impecable se escondía una operación criminal que había costado ya la vida a más de 30 personas. Un día de primavera de aquel año, llegó a la posada un hombre que cambiaría el destino de las hermanas para siempre. Se presentó como James Blackwood, un ingeniero de minas que regresaba de México después de evaluar varias propiedades para inversionistas de Nueva York. Era alto, de unos 40 años, con el cabello entrecano y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, resultado de un accidente en una mina, según explicó durante la cena. Lo que las hermanas Hernández no sabían era que James Blackwood no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Jonathan Blake, y no era ingeniero de minas, sino un detective privado contratado por la familia de uno de los hombres que habían desaparecido después de hospedarse en Las Flores del Desierto. Esa noche, mientras cenaba en la mesa más alejada del comedor, Blake observaba atentamente cada movimiento de las hermanas, cada interacción con los huéspedes, cada detalle de aquel lugar que, según sus investigaciones previas, podría ser la última ubicación conocida de al menos 6 hombres desaparecidos en los últimos años. Magdalena, con su instinto habitual, notó algo extraño en aquel hombre. Su mirada era demasiado atenta, sus preguntas demasiado específicas. Pero el maletín que llevaba consigo, aparentemente lleno de documentos y muestras de minerales, sugería que podría ser una víctima judicial, especialmente si tenía conexiones con inversionistas adinerados. «Este hombre es peligroso», le susurró a Josefina mientras servían el postre. «Hay algo en él que no me gusta». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Josefina, visiblemente nerviosa. Magdalena miró fijamente a Blake, quien en ese momento fingía estar absorto en unas anotaciones en su libreta. «Lo vigilaremos esta noche», decidió, «y si confirmo mis sospechas tendremos que deshacernos de él de inmediato». Lo que las hermanas Hernández no podían imaginar era que Blake también había decidido vigilarlas esa noche y que el encuentro que se avecinaba cambiaría el curso de su macabra historia para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Estamos apenas a mitad de camino y las revelaciones más impactantes están por venir. Si quieres conocer más historias como esta, no olvides suscribirte a La Macabra Historia y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y compartiendo estos relatos que han permanecido ocultos por décadas. Comparte este video con tus amigos que disfrutan de las historias macabras basadas en hechos reales. Cada suscripción y cada compartido
nos ayuda a llegar a más personas interesadas en estos oscuros episodios de nuestra historia. Ahora, continuemos con el relato de las hermanas Hernández y las 43 tumbas en su sótano. Aquella noche, Jonathan Blake no bebió el vino que Josefina le ofreció con insistencia durante la cena. Fingió dar pequeños sorbos, pero en realidad vertía disimuladamente el líquido en una planta cercana, cuando nadie lo observaba. Había aprendido a desconfiar después de años trabajando como detective, y las historias sobre viajeros que se hospedaban en las flores del desierto y nunca llegaban a su destino le habían puesto en alerta máxima. Blake había sido contratado por la familia Patterson de St. Louis. Su hijo, William Patterson, un próspero comerciante de telas, había desaparecido 6 meses atrás durante un viaje de negocios a México. La última carta que envió a su familia mencionaba que pasaría la noche en una posada llamada Las Flores del Desierto, regentada por 2 hermanas mexicanas muy amables. Después de esa carta, nunca más se supo de él. Al principio, la familia pensó que podría haber sido víctima de bandidos, algo común en aquella región. Pero cuando contactaron con otros comerciantes, descubrieron que al menos 3 hombres más habían desaparecido en circunstancias similares, todos después de hospedarse en la misma posada. Blake llevaba 3 semanas investigando. Había entrevistado a comerciantes, arrieros y viajeros que conocían la zona. Muchos hablaban maravillas de la posada y de las hermanas Hernández, pero algunos mencionaban detalles inquietantes: huéspedes que desaparecían sin despedirse, pertenencias olvidadas que nunca eran reclamadas, la extraña prosperidad de un negocio situado en medio del desierto. Ahora, recostado en la cama de su habitación con la ropa puesta y un pequeño revólver bajo la almohada, Blake esperaba. Había colocado una silla contra el pomo de la puerta, no lo suficiente para bloquearla por completo, pero sí para hacer ruido si alguien intentaba entrar. Pasada la medianoche, escuchó pasos en el pasillo, lentos, cautelosos, casi imperceptibles. Se detuvieron frente a su puerta. Blake contuvo la respiración, con la mano sobre el revólver. El pomo giró lentamente. La puerta empujó contra la silla, produciendo un chirrido. Los pasos se alejaron rápidamente. Blake esperó unos minutos y luego se levantó sigilosamente. Era el momento de investigar. Salió de la habitación y se movió como una sombra por el pasillo desierto. Todos los huéspedes parecían dormir profundamente. Él era el único que había evitado la bebida soporífera. Siguiendo su instinto, se dirigió hacia la cocina. Si había algo que ocultar, probablemente estaría en un lugar al que solo las hermanas tuvieran acceso regular. La cocina estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba por una pequeña ventana. Blake encendió un fósforo, cubriendo la llama con la mano para que no fuera visible desde fuera. Examinó meticulosamente el espacio. Ollas colgadas, despensa bien surtida, una mesa grande para preparar alimentos. Todo parecía normal. Estaba a punto de salir cuando notó algo. Una de las alfombras bajo la mesa central estaba ligeramente desalineada, como si hubiera sido movida recientemente. Con cuidado, apartó la mesa y retiró la alfombra. Debajo había una trampilla de madera con un asa de hierro. Blake dudó un instante, consciente de que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre. Finalmente, agarró el asa y tiró. La trampilla se abrió con un crujido, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor nauseabundo ascendió desde las profundidades, una mezcla de humedad, descomposición y el inconfundible hedor de la muerte. Blake descendió lentamente, sosteniendo otro fósforo encendido. Al llegar al fondo, la luz débil reveló un espacio amplio, mucho más grande de lo que parecía desde arriba. El suelo era de tierra apisonada, pero mostraba señales claras de haber sido removido en múltiples ocasiones. En un rincón había palas, un pico y varios sacos de cal. Avanzó cautelosamente, notando que el suelo tenía diferentes niveles de compactación,
como si hubiera sido excavado y rellenado repetidamente. En una esquina encontró un área que parecía haber sido perturbada recientemente. La tierra estaba menos compacta y pequeños granos blancos de cal salpicaban la superficie. Blake se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. No tuvo que profundizar mucho antes de tocar algo que se sentía como tela. Siguió excavando, ahora con más urgencia, hasta que sus dedos tocaron algo frío y rígido. Era una mano humana. Retrocedió horrorizado, pero su determinación profesional lo impulsó a continuar. Despejó más tierra, revelando parte de un rostro. Era un hombre joven, quizás de unos 30 años, con un corte profundo en el cuello. Por el estado del cuerpo, no llevaba más de una semana enterrado allí. Blake estaba tan absorto en su descubrimiento que no escuchó los pasos que se acercaban por la escalera. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Al girarse, vio a Magdalena al pie de la escalera, sosteniendo una lámpara de aceite en una mano y un cuchillo de carnicero en la otra. Detrás de ella, Josefina sujetaba una escopeta. «Sabía que eras peligroso», dijo Magdalena con una calma escalofriante. «Ningún ingeniero de minas se comporta como tú. ¿Quién eres realmente y qué haces husmeando en nuestra propiedad privada?» Blake comprendió que negar lo evidente sería inútil. Estaba literalmente con las manos en la masa, o más precisamente, en una de las muchas fosas comunes que, ahora estaba seguro, llenaban aquel sótano. «Mi nombre es Jonathan Blake», respondió, incorporándose lentamente y evaluando sus opciones. «Soy detective privado. Estoy investigando la desaparición de William Patterson y otros hombres que tuvieron la mala fortuna de hospedarse en vuestra posada». Magdalena soltó una risa fría, carente de humor. «Un detective. Vaya, vaya». Finalmente alguien se dio cuenta. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría. Bajó la lámpara, iluminando mejor el rostro de Blake. «¿Sabes? Normalmente no elegimos hombres como tú. Demasiado peligrosos, demasiadas conexiones. Pero has cometido un error fatal al venir solo». «No estoy solo», mintió Blake con convicción. «Tengo compañeros esperando mi informe en San Elizario. Si no regreso mañana, vendrán a buscarme». La sonrisa de Magdalena se desvaneció momentáneamente, pero enseguida recuperó su compostura. «Mientes», afirmó. «Hemos estado observándote desde que llegaste. Viniste solo, te hospedaste solo y morirás solo». Blake sabía que estaba en desventaja. Su revólver seguía bajo la almohada en su habitación y enfrentaba a dos mujeres armadas que claramente no tenían escrúpulos en matar. Necesitaba ganar tiempo. «¿Cuántos?», preguntó, señalando el suelo del sótano. «¿Cuántos inocentes han enterrado aquí?» «¿Inocentes?», Magdalena soltó una carcajada amarga. «Nadie es inocente en este mundo, señor Blake. Todos estos hombres vinieron aquí con sus bolsillos llenos de dinero que habían ganado explotando a otros. Nosotras solo redistribuimos la riqueza». «42», intervino Josefina con una voz extrañamente infantil, contando al comerciante de la semana pasada. «Tú serás el 43». Blake sintió un escalofrío recorrer su espalda. 42 personas asesinadas y enterradas bajo sus pies. Era una cifra abrumadora, incluso para alguien acostumbrado a investigar crímenes. «No tienen que hacer esto», intentó razonar. «Pueden huir ahora, antes de que las autoridades se enteren. Tienen dinero, pueden empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y dejar todo lo que hemos construido?», respondió Magdalena. «No lo entiendes. No hacemos esto solo por el dinero. Lo hacemos porque podemos, porque somos más inteligentes que todos ustedes». En ese momento, Blake notó algo que había pasado por alto. Un pequeño libro de cuero negro que sobresalía del bolsillo del delantal de Magdalena. Recordó los rumores sobre cómo la hermana mayor llevaba meticulosas cuentas de todo. ¿Sería posible que documentara también sus crímenes? «Al menos cuéntame cómo empezó todo», pidió, intentando distraerlas mientras buscaba una vía de escape. «Cómo dos mujeres terminaron convirtiéndose en las asesinas más prolíficas que jamás he conocido». Magdalena entrecerró los ojos evaluando la petición. Finalmente esbozó una sonrisa. «¿Por qué no?
Después de todo, tus últimos momentos deberían ser educativos. Y no te preocupes, haremos que sea rápido. Más de lo que hicieron los soldados americanos con nuestros padres. ¿Sus padres?, preguntó Blake, genuinamente sorprendido. Pensé que habían muerto a manos de bandidos. Esa es la historia que contamos, respondió Magdalena con amargura. La verdad es que nuestros padres tenían una pequeña granja cerca de Durango. Durante la guerra con Estados Unidos, un grupo de soldados americanos extraviados llegó a nuestra propiedad. Violaron a nuestra madre frente a nuestro padre y luego los mataron a ambos. Nosotras logramos escondernos y sobrevivir. Juramos venganza, continuó Josefina, con la mirada perdida en recuerdos dolorosos. No podíamos luchar contra un ejército, pero podíamos hacer pagar a los americanos uno por uno. Aunque con el tiempo, añadió Magdalena con una sonrisa macabra, descubrimos que el negocio era demasiado lucrativo para limitarlo solo a americanos. Un hombre muerto es un hombre muerto, independientemente de su nacionalidad. Blake intentaba procesar esta revelación mientras buscaba desesperadamente una salida. Su mirada se posó en una pequeña ventana cerca del techo del sótano, probablemente usada para ventilación. Era estrecha, pero quizás lo suficientemente amplia para que pudiera pasar a través de ella. «Es una historia trágica», dijo, dando un paso lateral como si estuviera impresionado por la revelación. «Pero matar a inocentes no traerá de vuelta a sus padres. Están perpetuando el mismo ciclo de violencia que las convirtió en víctimas». «Ahórrate los sermones», espetó Magdalena, avanzando amenazadoramente con el cuchillo. «Es hora de terminar con esto». En ese momento, Blake vio su oportunidad. Agarró un puñado de tierra y cal y lo arrojó directamente a los ojos de Magdalena. La mujer gritó de dolor, soltando la lámpara, que cayó al suelo y se apagó, sumiendo el sótano en la oscuridad. Se escuchó un disparo ensordecedor. La escopeta de Josefina había sido disparada a ciegas en la oscuridad. Blake se lanzó hacia donde recordaba que estaba la escalera, chocando contra Josefina en el proceso. Ambos cayeron al suelo. En la confusión, Blake logró arrebatarle la escopeta y golpearla con la culata. Josefina quedó inconsciente. Magdalena, todavía cegada parcialmente por la tierra, blandía el cuchillo en la oscuridad, maldiciendo y amenazando. Blake subió apresuradamente la escalera, cerró la trampilla tras de sí y arrastró la pesada mesa de la cocina sobre ella para bloquearla. Sabía que no la contendría por mucho tiempo, pero necesitaba ganar minutos preciosos. Corrió hacia su habitación, recogió su revólver y un pequeño maletín donde guardaba documentos importantes. No tenía tiempo para alertar a los demás huéspedes. Probablemente estaban demasiado drogados para ser de ayuda y no podía arriesgarse a que las hermanas los usaran como rehenes. Salió al establo, ensilló rápidamente su caballo y cabalgó hacia San Elizario. Necesitaba llegar al puesto militar más cercano y regresar con refuerzos antes de que las hermanas pudieran huir, o peor aún, eliminar las evidencias de sus crímenes. Lo que Blake no sabía era que esa noche marcaría el principio del fin para las hermanas Hernández y su posada de la muerte. Jonathan Blake cabalgó toda la noche a través del desierto, impulsado por la urgencia de su misión y el horror de lo que había descubierto. Llegó a San Elizario poco después del amanecer, exhausto pero determinado. Sin perder tiempo, se dirigió directamente al pequeño destacamento militar que Estados Unidos había establecido en la población tras la anexión de Texas. El teniente Andrew Collins, oficial al mando, escuchó con incredulidad el relato de Blake. 42 personas asesinadas y enterradas en el sótano de una posada que muchos de sus propios hombres habían visitado en alguna ocasión. Parecía una historia sacada de una novela gótica, no algo que pudiera ocurrir realmente. «Entiendo sus dudas, teniente», dijo Blake al notar la expresión escéptica del oficial. «Pero le aseguro que cada palabra es cierta. Vi los cuerpos con mis propios ojos y las asesinas confesaron sus crímenes antes de intentar matarme a mí también». Blake extrajo de su maletín varios documentos, descripciones detalladas de los desaparecidos, fechas,
testimonios de personas que los habían visto por última vez en las flores del desierto. El patrón era innegable. Finalmente, Collins se convenció. Reunió a 12 de sus hombres y junto con Blake partieron inmediatamente hacia la posada. Llegaron poco antes del mediodía, cuando el sol castigaba con toda su fuerza el paisaje desértico. Para sorpresa de Blake, la posada parecía funcionar con normalidad. Había varios caballos en el establo y se podía oler el aroma de comida cocinándose. Por un momento, temió haber cometido un error terrible, que todo hubiera sido producto de su imaginación o de alguna pesadilla vívida. Pero entonces vio a Magdalena salir al porche. Tenía los ojos enrojecidos por la cal que Blake le había arrojado, y al verlo acompañado de soldados, su rostro se transformó en una máscara de odio y resignación. Sabía que todo había terminado. «Magdalena Hernández», anunció el teniente Collins desmontando de su caballo, «queda arrestada por sospecha de múltiples asesinatos. ¿Dónde está su hermana?» Magdalena mantuvo la compostura, su rostro una máscara de dignidad forzada. «Josefina está dentro, atendiendo a los huéspedes». Como siempre lo hemos hecho. Blake notó algo extraño en su tono. Había una resignación que contradecía la feroz resistencia que había mostrado la noche anterior. Algo no encajaba. «Tengan cuidado», advirtió a los soldados. «Son peligrosas y podrían tener cómplices». 4 soldados entraron en la posada mientras el resto aseguraba el perímetro. Los huéspedes, confundidos y alarmados, fueron evacuados al exterior. Entre ellos había familias con niños, comerciantes y viajeros, todos ajenos al horror que se escondía bajo sus pies. Los soldados registraron cada habitación, pero no encontraron a Josefina. Finalmente, uno de ellos descubrió la trampilla en la cocina. Estaba abierta. «La encontré», gritó un joven cabo desde el sótano minutos después. «Pero, Dios mío, teniente, tiene que ver esto». Blake y Collins descendieron por la escalera. El hedor era insoportable bajo la luz del día que se filtraba por la pequeña ventana de ventilación. En el centro del sótano, Josefina Hernández yacía en un charco de sangre. Se había cortado las venas con el mismo cuchillo que su hermana había usado para amenazar a Blake. «Prefirió la muerte a enfrentar la justicia», murmuró Collins, quitándose el sombrero en un gesto instintivo ante la presencia de la muerte. Pero Blake estaba más interesado en lo que rodeaba el cuerpo. El suelo del sótano había sido excavado en varios puntos. Partes de cuerpos en distintos estados de descomposición eran visibles en las improvisadas tumbas abiertas. «Intentó destruir la evidencia», observó Blake. Cuando se dio cuenta de que no podría hacerlo a tiempo, decidió quitarse la vida. Junto al cuerpo de Josefina había un pequeño libro de cuero negro. Blake lo recogió y lo abrió. Era el registro meticuloso que Magdalena había mantenido de sus víctimas. Nombres, fechas, pertenencias robadas, todo documentado con una precisión escalofriante. «Con esto, tenemos todas las pruebas que necesitamos», dijo, entregándole el libro a Collins. El teniente hojeó las páginas con expresión sombría. 43 entradas. Parece que la señorita Josefina se equivocó anoche. Usted habría sido el número 44, señor Blake. Los soldados comenzaron la macabra tarea de exhumar los cuerpos para identificarlos. Fue un trabajo lento y terrible que se extendió por varios días. El hedor era tan insoportable que tuvieron que trabajar en turnos cortos, usando pañuelos empapados en vinagre para cubrir sus rostros. Mientras tanto, Magdalena fue trasladada a la cárcel de San Elizario. Durante el interrogatorio, mantuvo una actitud desafiante, sin mostrar remordimiento alguno por sus acciones. «¿Sabe cuántos mexicanos han muerto a manos de americanos sin que nadie hiciera nada?», le espetó a Collins durante el interrogatorio. «Nosotras solo equilibramos la balanza». «Esto no tiene nada que ver con justicia o venganza», respondió el teniente. «Es simple y llanamente avaricia y maldad». «Llámelo como quiera», replicó Magdalena con una sonrisa fría. «Pero cada hombre que eliminamos merecía su destino. Eran codiciosos, arrogantes, confiados. El mundo es mejor sin ellos». Blake, presente durante el interrogatorio, intentó comprender la mente retorcida de aquella mujer.
¿Cómo pudieron mantener esta operación durante tanto tiempo sin levantar sospechas? La gente ve lo que quiere ver, señor Blake, respondió Magdalena con un dejo de orgullo en su voz. Nadie sospecha de dos mujeres solas regentando una posada. Somos invisibles, insignificantes a los ojos de hombres como usted. Esa fue nuestra mayor ventaja. La noticia de los crímenes de las hermanas Hernández se extendió rápidamente por toda la región fronteriza. Periódicos de San Antonio, El Paso e incluso Ciudad de México enviaron corresponsales para cubrir lo que llamaron Los Ángeles de la Muerte del Desierto. Durante las semanas siguientes, familiares de personas desaparecidas llegaron a San Elizario para identificar los restos recuperados. William Patterson, el hombre cuya desaparición había iniciado la investigación de Blake, fue identificado por un anillo de sello familiar que aún llevaba en su dedo. Su cuerpo había sido uno de los primeros en ser enterrados en el sótano, 5 años atrás. La exhumación reveló un patrón en los asesinatos. Los primeros cuerpos mostraban signos de una muerte violenta y apresurada, cuchilladas múltiples, golpes en el cráneo. Con el tiempo, los métodos se habían vuelto más refinados. Cortes precisos en el cuello o asfixia, indicando una técnica perfeccionada con la práctica. Entre los efectos personales recuperados en la posada, se encontraron numerosos objetos que habían pertenecido a las víctimas. Relojes, anillos, gemelos de oro, carteras con fotografías familiares, cartas de amor que nunca llegaron a sus destinatarios. Cada objeto contaba una historia truncada, una vida arrebatada por la codicia de las hermanas Hernández. El juicio de Magdalena Hernández comenzó en octubre de 1847 en San Antonio, donde había mejores instalaciones judiciales. Fue un evento sensacionalista que atrajo a cientos de curiosos. La prensa la describió como la asesina más prolífica jamás capturada en el continente americano y el demonio con rostro de ángel. Durante el proceso, Magdalena se negó a mostrar arrepentimiento. Defendió sus acciones como un acto de guerra personal contra aquellos que consideraba enemigos. Primero los estadounidenses, luego cualquiera con suficiente dinero para tentar su codicia. El jurado deliberó apenas 2 horas antes de declararla culpable de múltiples asesinatos en primer grado. El juez la sentenció a la horca, una sentencia inusual para una mujer en aquella época, pero que reflejaba la magnitud de sus crímenes. La ejecución se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1847, en el patio de la prisión de San Antonio. Cientos de personas se congregaron para presenciar el final de la mujer que había sembrado el terror en la frontera durante 5 años. Antes de que le colocaran la capucha negra, Magdalena pidió decir unas últimas palabras. El sheriff, tras dudarlo, le concedió el deseo. «No me arrepiento de nada», declaró con voz clara y firme. «Cada hombre que maté merecía su destino. Y aunque hoy me ejecuten, mi hermana y yo hemos dejado una marca en este mundo que nunca será olvidada». Fueron sus últimas palabras antes de que la trampilla se abriera bajo sus pies. Después de la ejecución de Magdalena Hernández, la posada Las Flores del Desierto quedó abandonada. Nadie quiso comprar la propiedad, considerada maldita por los habitantes de la región. Con el tiempo, el desierto comenzó a reclamarla. Las paredes se agrietaron, el techo se derrumbó parcialmente y la arena cubrió lentamente los restos de lo que una vez fue el escenario de uno de los casos más macabros de la historia fronteriza. Jonathan Blake, el detective que había descubierto la verdad, se convirtió en una celebridad menor. Escribió un libro detallando su investigación, titulado Las Flores Venenosas, el caso de las hermanas Hernández, que se vendió moderadamente bien en las ciudades del este. Sin embargo, la experiencia lo había cambiado profundamente. Abandonó su profesión de detective y se estableció en Boston, donde se dedicó a enseñar criminología, utilizando el caso de las hermanas Hernández como estudio principal. El teniente Collins fue ascendido a capitán por su papel en la resolución del caso. Años después, en sus memorias, describió la exhumación de los cuerpos como la experiencia más perturbadora de mi carrera militar,
peor incluso que el campo de batalla. Durante décadas, la historia de las hermanas Hernández se convirtió en una leyenda local, un cuento con el que asustar a los niños y advertir a los viajeros. No confíes en extraños en el desierto o podrías terminar como los huéspedes de las Hernández, decían las madres a sus hijos. Sin embargo, más allá del sensacionalismo, el caso reveló algo inquietante sobre la sociedad de la época. ¿Cómo era posible que dos mujeres hubieran podido asesinar a tantas personas sin levantar sospechas durante años? La respuesta estaba en los prejuicios y expectativas sociales. En 1847, nadie sospechaba de dos mujeres que regentaban una posada. Las mujeres eran consideradas naturalmente maternales, cuidadoras, incapaces de violencia calculada. Las hermanas Hernández habían utilizado estos estereotipos a su favor, creando una fachada perfecta de hospitalidad mientras ejecutaban sus crímenes. Además, la región fronteriza era un lugar de tránsito constante, viajeros que llegaban y partían, muchos sin dejar rastro de su paso. En ese contexto, las desapariciones podían pasar desapercibidas durante mucho tiempo, especialmente si las víctimas eran extranjeros sin conexiones locales. El caso también puso de manifiesto las tensiones étnicas y nacionales que existían tras la guerra entre México y Estados Unidos. La narrativa de Magdalena sobre sus padres asesinados por soldados americanos, aunque nunca fue verificada, resonaba con las experiencias de muchos mexicanos que habían sufrido abusos durante el conflicto. Su retorcida venganza encontraba eco en un sentimiento de injusticia compartido por muchos en la región. En 1867, 20 años después de los acontecimientos, un incendio consumió lo que quedaba de la posada. Algunos dijeron que había sido provocado por supersticiosos locales que querían borrar definitivamente aquel lugar de la faz de la tierra. Otros aseguraron que el fuego se había iniciado solo, como si la tierra misma quisiera purificarse de los horrores que había presenciado. Durante la reconstrucción de San Elizario a principios del siglo XX, se encontraron más restos humanos en la zona donde había estado la posada. Esqueletos que no habían sido descubiertos durante la investigación original. Esto alimentó las especulaciones de que el número real de víctimas podría haber sido mucho mayor que las 43 documentadas. En 1923, una anciana en su lecho de muerte en Ciudad Juárez confesó a un sacerdote que había trabajado como cocinera en las Flores del Desierto durante un breve periodo en 1846. Aseguró que había abandonado el trabajo porque sospechaba que algo terrible ocurría allí, pero nunca había tenido el valor de denunciarlo. Tenía miedo de que me mataran si hablaba, explicó entre lágrimas. Todas las noches rezo por las almas de aquellos que no pude salvar. Para la década de 1950, la historia de las hermanas Hernández había inspirado numerosas obras de ficción, novelas, obras de teatro e incluso una película de bajo presupuesto titulada Posada del Infierno, 1954, que tomaba grandes libertades creativas con los hechos reales. Historiadores y criminólogos modernos han estudiado el caso como uno de los primeros ejemplos documentados de asesinas en serie femeninas trabajando en equipo, un fenómeno extremadamente raro incluso en la criminología contemporánea. El método sistemático de selección de víctimas, la planificación meticulosa y la ausencia de remordimiento mostrada por las hermanas las sitúan como precursoras de los perfiles psicopáticos que la psicología forense estudiaría un siglo después. Hoy en día, en el lugar donde una vez se alzó las Flores del Desierto, solo queda un terreno árido marcado por una pequeña placa conmemorativa colocada en 1997, al cumplirse 150 años de los hechos. La placa, discreta y sobria, reza simplemente: en memoria de las 43 víctimas de las hermanas Hernández, 1842-1847, que sus almas encuentren la paz que les fue negada en vida. Ocasionalmente, visitantes y turistas interesados en lo macabro se acercan al lugar. Algunos aseguran sentir una presencia inquietante,
como si las almas de las víctimas o el espíritu vengativo de las hermanas permanecieran ligados a aquel pedazo de desierto. Otros, más escépticos, solo ven un capítulo oscuro de la historia fronteriza, un recordatorio de la capacidad humana para el mal. Lo cierto es que, casi 2 siglos después, la historia de las hermanas Hernández sigue ejerciendo una extraña fascinación. Nos recuerda que a veces el mal puede esconderse tras las sonrisas más amables, que la línea entre víctima y victimario puede ser más delgada de lo que imaginamos y que incluso en los lugares más inhóspitos, la oscuridad del alma humana puede florecer como las más venenosas flores del desierto. Has llegado al final de esta macabra historia basada en hechos reales. Las hermanas Hernández y sus 43 víctimas son un oscuro recordatorio de que a veces la realidad supera a la ficción en cuanto a horror se refiere. Si esta historia te ha impactado y quieres conocer más relatos similares de nuestra historia que han permanecido ocultos, no olvides suscribirte a La Macabra Historia. Cada semana traemos nuevas narrativas que te harán cuestionar lo que crees saber sobre el pasado. También te invito a que compartas este video con amigos que disfruten de las historias de terror basadas en hechos reales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y presentando estos escalofriantes episodios de la historia. ¿Qué opinas sobre las hermanas Hernández? ¿Crees que eran simples asesinas por codicia o había algo más profundo en su motivación? Déjanos tus teorías en los comentarios. Agradezco enormemente tu tiempo y atención. Recuerda que la historia más terrorífica no es la que se inventa, sino la que realmente sucedió. Hasta el próximo episodio, donde nuevas revelaciones macabras te esperan. Buenas noches y que no tengas pesadillas con las hermanas Hernández.